también por acompañarnos. Somos profesora del Instituto Técnico Superior Concordia. Mi nombre es Carolina Lobato y mi compañera es Julieta Klimbowski. Les doy las gracias por participar de este encuentro y espero que podamos compartir un momento de reflexión sobre el tema que nos convoca. Julieta. Buenos días a todos. Liliana, Jessica, Raúl. Bueno, les agradecemos que nos pongan este tiempo para esta charla reflexiva acerca de la educación visual. Y gracias por acompañarnos. Vamos a dar comienzo. ¿No? ¿Se escucha bien? Hola, ¿se me escucha? Sí, Julieta, se escucha. Había silenciado el micrófono de Carolina porque justamente daba retorno. Perfecto, Jessica. Así que bueno, muy bienvenidas a todos y damos comienzo. Toma la palabra Carolina. Bueno, también le damos la bienvenida a Karina, que nos acompaña también ahora, que ingresó. Bueno, la idea de este encuentro es un poco partir de la idea de pensar un poco qué nos pasó y qué nos pasa en esta situación de pandemia donde tuvimos que afrontar una modalidad de educación virtual, y donde docentes y estudiantes tuvimos que empezar o comenzar a desarrollar distintas herramientas para poder acceder a esa educación y seguir con el proceso. Nosotros tomamos como punto de partida dos términos que por ahí son conocidos y los vamos a ir desandando un poquito para entender a qué nos referimos cuando hablamos de inmigrantes versus nativos digitales. No sé si ustedes han compartido ya en algún momento alguna bibliografía o si conocen, chicos, los términos, pero vamos a mirar algunas imágenes para poder empezar a reflexionar. Bueno, ahí tenemos una historieta. ¿Cuántos niños? Me hace acordar de mi infancia. ¿Con qué jugarán los chicos de hoy? Me bajé un bolsillo de la serie, escuché mi ringtone. ¿Es polifónico? ¿Viste mi screensaver? ¿Me lo pasás por Bluetooth? Video game activado. Te lo mando por mensaje. ¿Chateamos online? Recibí tu foto digital. Mirá esta tarjeta animada. Uy. Socorro. Un yo-yo. Un valero. O una pelota de trapo, por favor. Compartimos otra imagen más. Mirá, pa. En mi iPhone puedo escuchar música MP3, ver videos, conectarme vía Bluetooth con el celular. En la compu te puedes conectar con Wi-Fi, wireless y bajarte el sitón, wallpaper, juegos, música, ver la última PlayStation. Chatear con tus amigos, jugar online, pasarnos el mes, navegar por los foros, hacer podcasting, sacar fotos de... ¿Qué es esto, pa? ¿Qué está pasando? Nada. Es la brecha generacional. Bien. ¿Qué pudimos ver en ambas imágenes? Que si pueden abrir los micrófonos y quieren participar, pueden también aportar cuáles son esas diferencias que encontraron entre el adulto y los chicos, quienes manejaban ciertos conocimientos, sobre todo que tienen que ver con la tecnología. Bueno, un poco es esa la dicotomía que estamos como acostumbrados culturalmente a aceptar, ¿no? Que los chicos, por ser jóvenes que han nacido en esta era de una digitalización y de un montón de herramientas informáticas que tienen al alcance de la mano desde que nacen, como que ellos las pueden manejar más fácilmente, y en cambio los adultos que han nacido que pertenecen a generaciones anteriores, se encuentran con esas herramientas informáticas y son los que no las pueden
dominar o manejar. Esto corresponde a lo que Prensi llamaba justamente los nativos versus los inmigrantes digitales. Él describía justamente estas dos dicotomías poniendo a los inmigrantes como las personas adultas y a los más jóvenes, más chicos, como nativos digitales por el solo hecho de haber nacido en una época donde ya tenían acceso al teléfono, a la computadora y sobre todo a Internet y a todo lo que nosotros hoy conocemos. Sin embargo, esta dicotomía que plantea Prenz no es tal. Hay autores que dicen que en realidad nativo digital es aquel que logra hacer un uso adecuado de la tecnología, que es proactivo, que busca aprender, que tiene curiosidad, o sea que no solo por haber nacido en una época rodeado de tecnología como teléfonos, celulares, computadoras, o poder conectarse más fácilmente a Internet, quiere decir que lo manejan. Y esto nosotros lo planteamos como disparador para poder pensar qué nos está pasando hoy justamente en la educación. El nativo digital no es aquel que nace, sino el que hace. Y cuando nosotros nos encontramos que tenemos que educar en la virtualidad, fuimos viendo a lo largo de nuestra experiencia este año como docentes tanto de nivel superior como de secundaria, que los chicos o las chicas manejan ciertas redes sociales o ciertos dispositivos con fines recreativos. Pero ¿qué pasaba cuando teníamos que utilizar esas herramientas tecnológicas para poder aprender? Cuando necesitábamos otro tipo de programas, cuando necesitábamos armar presentaciones, procesar un texto en Word. Son herramientas digitales que por ahí los chicos y las chicas no tenían tan desarrollado, tan habitualmente haciendo uso, y sí, sin embargo, tuvimos que empezar a enseñar todo un contenido que tiene que ver con el uso de la tecnología para poder construir el conocimiento, que es lo que queremos y seguimos bregando para que no se pierda en este tiempo de pandemia ante esta nueva manera de enseñar y aprender que la escuela está transitando hoy. Julieta. Bueno, ¿y por qué me interesó el tema? ¿Por qué quisimos reflexionar sobre este tema? Porque docentes, como estudiantes, hoy nos enfrentamos a un gran desafío que es la educación virtual. Debido a la pandemia y al aislamiento, el uso de la tecnología para aprender se nos hizo casi indispensable. Si bien la virtualidad en la educación existe ya hace casi 30 años, un poco más, hoy nos encontramos que se convirtió en nuestra única fuente de aprendizaje. Y esto nos llevó a tener que implementar estrategias de aprendizaje y de enseñanza utilizando distintas plataformas virtuales. Enviar mails, comunicarnos por redes sociales o realizar solo aquellas actividades que responden al área del conocimiento de su interés. Pero el problema se suscitó cuando nos dimos cuenta que los estudiantes manejaban las redes sociales, pero eso no significaba que supieran utilizar toda la tecnología para aprender. Y esto fundamenta la idea de que realmente son nativos digitales, pero en las redes sociales. Y bueno, entonces quisimos definir esto de la educación virtual, esta nueva modalidad que estamos transitando, y decimos que la educación virtual es una modalidad de estudios a distancia física. Incorpora las TIC al ámbito educativo de una manera pedagógica, pero con un propósito de generar el conocimiento. Y acá surge un interrogante, y queremos por ahí que participen, si pueden habilitar sus micrófonos, y es, ¿realmente se logró el propósito? ¿Generamos conocimiento? ¿Qué entienden por conocimiento? Chicos, que quieran participar. ¿Creen que se logró el propósito de generar conocimiento a través de la educación virtual? ¿Creen que están aprendiendo? Si alguien quiere responder. La idea es pensar si se logró ese conocimiento.
están logrando aprender, ustedes sienten que están logrando aprender, es por qué sí lo están haciendo, porque saben utilizar las tecnologías para tal fin, porque logran reflexionar los conocimientos, porque siguen las tareas al día, porque sí lo están logrando. Seguramente todo esto es lo que les permite llevar al día el aprendizaje. Y en cambio, si no lo están logrando, porque por falta de conectividad, por no saber cómo resolver algunas tareas o utilizar tecnología, esto es algo que nosotros como docentes lo planteamos porque ahora necesitamos volver a pensar estrategias de aprendizaje que incluyan la enseñanza y el uso de la tecnología para aprender. Y de nuestra experiencia como docentes, estuvimos reflexionando de todo lo que venimos transitando y armamos, digamos, cómo es este modelo de aprendizaje virtual. Creemos que las teorías de enseñanza de aprendizaje están basadas en las TIC y nos hablan de un nuevo modelo de aprendizaje en el cual destacamos el rol del estudiante virtual y consideramos que ese modelo tiene algunas características, ¿sí? Que existe un ritmo de estudio personalizado. Hoy ustedes son los dueños del tiempo, es decir, del tiempo y el espacio que le van a dedicar a esta educación virtual. Comenzamos a utilizar las tecnologías de información y la comunicación para generar y transmitir conocimientos, pero también están siendo utilizadas como contenido de aprendizaje, porque en esa transmisión del conocimiento también tenemos que aprender a usar estas herramientas tecnológicas. Después, también vemos que en el modelo predominan las actividades individuales, pero también hay actividades colaborativas en este aprendizaje, que son los intercambios que a veces realizamos en los encuentros por Zoom, por Meet, por foros. Esto es muy importante, seguir participando de las actividades para generar un aprendizaje significativo. Este modelo de educación virtual, el cual estamos hoy transitando, antes de la pandemia, se presentó como una alternativa siempre para aquellas personas que deseaban tener un crecimiento profesional y personal, que a veces la educación tradicional no nos permitía, por el ritmo, por el estilo de vida, por las condiciones socioeconómicas, o porque a veces la oferta académica en las ciudades donde vivimos eran escasas, y entonces nos obligaba a estudiar a distancia, como la llamábamos, que es la modalidad virtual. También es cierto que a veces este modelo de educación virtual, muchas veces los estudiantes han fracasado. Entonces, analizando un poco todo el contexto, intentamos crear algunas pautas que creemos que los pueden ayudar a potenciar el aprendizaje virtual. Antes de pasar a ciertas pautas, voy a retomar lo que compartió Leandro. Leandro nos dice, yo pienso que sí se ha podido generar conocimiento, al menos en mi caso, pero de una manera un tanto por... Disculpa, Carolina, que te corte, tener el micrófono apagado y se está escuchando por el de Julieta. Perdón, ahora sí. Retomo lo que pone Leandro, que aporta y dice, yo pienso que sí se ha podido generar conocimiento, al menos en mi caso, pero de una manera un tanto forzada, ya que tuvimos que seguir aprendiendo a la vez que aprender a manejar los entornos de estudios virtuales. Leandro, y en ese caso, ¿por qué lo sentiste forzado? ¿Porque te viste en la obligación de tener que aprenderlo solo? ¿Pudiste pedir ayuda? ¿Quién te ayudó a resolver esos inconvenientes que tuviste para poder manejar otros entornos virtuales? Tuve que aprenderlo solo. Bueno, eso es importante porque una de las características de las que nosotros rescatamos como
estudiantes en la virtualidad es también poder gestionar ciertos tipos de conocimientos, ¿sí? El tener que aprender el uso de ciertas herramientas a veces nos deja solos, pero la realidad es que nosotros como educadores también tenemos que tratar de favorecer ese aprendizaje en el estudiante, no solo hablar del contenido específico de la materia, sino también enseñarle cómo procesar la información, cómo buscar, cómo utilizar tutoriales para poder aprender a utilizar una app o un procesador de textos o armar una presentación en PowerPoint, porque son herramientas que hoy en día las usamos para poder construir el aprendizaje y como bien expresa Leandro, no todos las manejan y a veces no saben cómo hacer para aprenderlas. En este caso es una característica positiva el hecho de que como estudiante uno pueda gestionar el propio aprendizaje. Un poco la virtualidad nos deja en ese lugar. Aprendemos solos en casa, pero a la vez podemos acceder a la información. Lo importante es sentirse parte de un vínculo pedagógico, o sea, ser protagonista no quiere decir que lo tenga que hacer solamente solo, si no lo puedo resolver, sí buscar ayuda. La escuela sigue funcionando en la virtualidad, la presencia del docente sigue estando, y mientras tengamos las posibilidades tecnológicas para poder mantener comunicación, es importante que nos animemos a fomentar ese vínculo, a plantear dudas, a expresar no solo dudas, sino también propuestas, a pedir ayuda justamente, a organizar los tiempos, desarrollar el lenguaje académico a través del uso de las redes sociales, a aprender que las redes sociales pueden servir para recreación, pero también si las utilizamos para el aprendizaje académico, tenemos que utilizar un lenguaje acorde. Son distintos usos de la tecnología que tenemos que ir aprendiendo a utilizar para poder optimizar nuestro aprendizaje. Y no solo hoy, sino que estas herramientas nos van a servir también para el futuro, sobre todo a ustedes que están terminando la escuela secundaria y estarán pensando seguramente en una educación superior o insertarse en un mundo laboral. Bueno, continuamos con estas pautas que consideramos que vamos a aportar un granito de arena para aquel estudiante virtual, para que sea mucho más fructífero el recorrido. Creemos que los estudiantes tienen que asumir el compromiso de sentirse parte como protagonistas, fomentando el vínculo. Ese vínculo que es un pacto que no está escrito entre docente y estudiante. ¿Sí? El docente está para guiarlos, para ayudarlos. Y ese compromiso tiene que estar presente. Y la educación continúa en la modalidad virtual, pero continúa. También tiene que haber una motivación personal por querer alcanzar las metas, lograr recibirse este año. ¿Sí? Esa motivación personal tiene que nacer de ustedes. ¿Sí? Adquirir habilidades tecnológicas reconociendo la necesidad de utilizar las redes de forma pedagógica, conocer distintos programas y usos de Internet, con la ayuda siempre del docente. Desarrollar el lenguaje académico aún en las redes sociales. ¿Qué significa esto, chicos? Muchas veces tenemos grupos de WhatsApp, muchas veces tenemos Facebook, pero este lenguaje académico no tiene que perderse, ¿sí? Porque a veces se utiliza un lenguaje muy informal para comunicarse con los docentes, ¿sí? Y tenemos que tenerlo incorporado al lenguaje académico. A veces hacen abreviaciones de palabras que no existen. Y eso hace a la confusión del uso de las redes sociales en la educación virtual. Otra pauta que tenemos es el desafío de la exposición. Se han hecho
encuestas a nivel nacional donde una de las preguntas era qué era lo que más extrañaban los estudiantes. Y todos decían más o menos similares respuestas. Extrañaban verse, reírse, compartir el recreo, las miradas. Bueno, en la virtualidad es importante también la presencialidad a través de la imagen y de la palabra. A veces hay, digamos, convenios acuerdos donde no se puede prender la cámara, pero muchas veces no están esos acuerdos y los chicos siempre permanecen con la cámara apagada, no activan los micrófonos, y esa participación activa es importantísima porque es una retroalimentación tanto para ustedes como para nosotros. No se olviden que también la educación virtual es un desafío para los docentes. Entonces nosotros necesitamos retroalimentarnos a través de su palabra, a través de sus gestos, de movimientos, ¿sí? El cuerpo siempre está en movimiento. Necesitamos verlos. No es como que siempre están apagadas las cámaras y a veces tienen permiso de poder encenderlas y mantienen esto como algo que ya quedó establecido, que siempre tenemos las cámaras apagadas. Después, ¿qué se encuentran con esto de la educación virtual? Es en el tiempo. Los tiempos en la virtualidad son distintos a la presencialidad. Más allá que nosotros somos dueños del tiempo, los tiempos son más extensos. Y tenemos que tener la responsabilidad de cómo organizamos esos tiempos. Hoy todo es más lento y tiene una demora que es distinta al feedback que encontramos en la presencialidad. También tenemos que saber pedir ayuda. Cuando necesitamos pedir la ayuda, siempre hay un docente para contestarnos, para ayudarnos, para pasarnos información. Tenemos todas las herramientas tecnológicas habilitadas en la mayoría de las escuelas, ¿sí? Entonces tenemos que buscar esa ayuda cuando sentimos que nos está sobrepasando la frustración. Después estar dispuesto a compartir y a aportar, ya sean en las clases por Zoom, por Meet, en los encuentros virtuales, o en las plataformas, o en los grupos de WhatsApp. Y algo que es importantísimo para ustedes es que se interioricen de la propuesta, tanto de la escuela como de cada asignatura. Digamos, ¿qué propuesta tiene esta materia en la educación virtual? Eso se lo pueden preguntar a sus docentes. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué objetivo tenemos que lograr? ¿Y cuáles van a ser los criterios de evaluación que van a tener estas materias? Ustedes tienen que saber cómo van a ser evaluados en cada asignatura. ¿Sí? Y eso lo pueden compartir con su docente o pedir que se los comparta. ¿Sí? Bueno, nosotros queríamos aportar nuestra mirada desde lo que vamos haciendo como recorrido este año, también de haber incursionado un poco en el tema de cómo es el aprendizaje, de escucharlos a los estudiantes, de poder compartir tanto con estudiantes de secundaria como con los del primer año del profesorado, que es donde nosotras nos desempeñamos como docentes de práctica 1, donde también tuvimos que adaptar nuestras prácticas a la virtualidad. Nuestro espacio curricular tiene una carga importante de lo que es la práctica en el aula, la observación del espacio áulico, y sin embargo tuvimos que diseñar actividades y propuestas a través de la virtualidad. Y esto representa un desafío que nos permitió aprender de otra manera a poder compartir espacios de aprendizaje con distintas instituciones y donde vimos que los estudiantes han podido desarrollar herramientas a través de la tecnología que permitió desarrollar de otra manera el aprendizaje en cuanto a la práctica. Por eso también queremos dejarles este mensaje de que si bien este tiempo nos sorprendió a todos por la inmediatez, por la urgencia de tener que llegar a la virtualidad, tanto docentes como estudiantes, sin tener por ahí muchas herramientas para afrontar el desafío de la educación en los distintos niveles, vamos viendo
que de a poco vamos desarrollando esas herramientas, y en el caso de ustedes que están terminando, ya transitando sus últimos meses de estudiantes secundarios y que van a pasar a otros niveles, lo puedan capitalizar como una forma de aprendizaje que les va a servir para lo que viene, no solo para terminar este año, sino más bien para poder gestionar nuevos aprendizajes en nuevos niveles. Vamos a ir cerrando comentándoles un poquito lo que es el Instituto Técnico Superior Concordia y las propuestas de formación educativa. Julieta, tenés el micrófono cerrado. ¿Escuchan? Ahora sí. Sí, en esto último que comentaba Carolina, que están transitando los últimos meses, nos queríamos invitar a pensar en el futuro. No sabemos cómo va a continuar la escolaridad, lo que sí sabemos es que la virtualidad llegó, y llegó para instalarse con más fuerza que antes como una modalidad de educación. Ustedes que van a ser futuros egresados, supongo que están pensando e intentando definir qué camino vamos a seguir el año que viene. Bueno, nosotros desde nuestro lugar de trabajo queríamos invitarlos a hacer un recorrido por el Instituto Técnico Superior Concordia, en la página web, en el Face, donde van a encontrar nuestra oferta académica, que es el profesorado de Economía, donde aún no tenemos nuestros primeros egresados porque es la tercera corte, pero es un profesorado nuevo de amplia salida laboral, y la Tecnicatura en Administración de Empresas, también una carrera de 3 años. El profesorado de Economía es una carrera de 4 años y la Tecnicatura en Administración de Empresas es una carrera de 3 años. Ambas son de gestión pública y que tienen una cursada de nivel presencial. Se realiza en la Escuela Vélez Arfiel, digamos que está en el subsuelo, las oficinas, y bueno, tenemos aulas en la Escuela Vélez Arfiel, que vamos a partir de las 18 horas, y se encuentra calle Mitre, a 90. ¿Sí? Así que los invitamos a que conozcan nuestra oferta académica, nuestros perfiles de egresados que tenemos, y que lo pueden realizar en nuestra ciudad, digamos, sin ningún tipo de costo. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo la pantalla en total, pero bueno, Caro puede ver el chat por ahí si quieren hacer alguna pregunta o quieren habilitar sus micrófonos. Los invitamos a hacer una discusión, alguna duda. Bueno, si no hay preguntas, les agradecemos su tiempo, les deseamos que tengan un excelente recorrido de lo que queda de estos últimos meses, y que vivan la educación virtual como una modalidad de educación no solamente que apareció como una urgencia ante la pandemia, sino que los alentamos a continuar sus estudios independientemente de la modalidad que tengan que cursar, ya sea presencial o en la virtualidad. Como último mensaje, queremos decirles que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro. Ha sido un gusto compartir esta charla con ustedes. Me sumo al mensaje de Julieta, les agradezco mucho la participación, el tiempo, la predisposición a todas las personas que participan de la organización, y quedamos a disposición por cualquier consulta o duda que tengan sobre el profesorado, sobre el Instituto Técnico Superior, sobre la carrera tanto de orden docente como la Tecnicatura en Administración de Empresas. Agradezco mucho. Gracias Santiago y también a Leandro por sus aportes, gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a Julieta y a Carolina por brindarnos esta charla. Vamos ahora a dar por finalizada la grabación y muchas gracias por su participación a todos. Nos estamos viendo y éxitos en